Muy buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por la presencia el día de hoy. Vamos a iniciar con indicaciones primero de la plataforma. Ahí estamos con nuestra plataforma. El horario segundo bimestre. Hoy nos encontramos en la semana del 9 de noviembre, clase 2. Esta clase 2 todavía no va a haber autoevaluación, sino en la siguiente de la semana que viene. En la clase 3, ahí tendremos la autoevaluación número 2. De la clase 1, veo que todavía no hay muchos estudiantes dado la autoevaluación número 1. Ya tuvimos toda la semana anterior que debíamos igualarnos. Entonces vamos a que en esta semana, por favor, todos tienen que igualarse. No dejemos acumularnos las cosas, vayamos haciendo de acuerdo a lo planificado. Si la clase 1 lo dimos el 1 de noviembre, en el transcurso de esa semana hasta antes del 9, esa autoevaluación ya debería estar llena, ya debería estar completa. No sé por qué dejamos las cosas al final siempre y eso nos complica porque no podemos generar promedios. Entonces, por favor, las personas que falten igualarse la autoevaluación número 1 de la semana anterior, hacerlo en el transcurso de esta semana. Eso con respecto al horario y cronograma. Vamos ahora sí a nuestra asignatura. Nos encontramos ya en la segunda semana. Asimismo, se ha cargado un video. El tema en el cual nosotros vamos a ver es sobre movimiento parabólico. Debajo se cargarán asimismo los videos que se está grabando de cada una de las partes. Y aquí no tenemos que dar ninguna autoevaluación, por eso no tendremos. En la siguiente semana sí se estará subiendo las preguntas correspondientes. Con esas indicaciones, ahora sí vamos a nuestro módulo. Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, movimiento parabólico. Lo que estudiamos la semana anterior fue semiparabólico. Es la mitad del movimiento. Ahora es todo. Dice, es curvilíneo con trayectoria parabólica y aceleración total constante. El movimiento parabólico más importante que estudiaremos en este capítulo es el lanzamiento de proyectiles, en el que la aceleración total es la gravedad. El estudio del movimiento parabólico se hace más fácil si se hace coincidir el origen del sistema de coordenadas con el punto de lanzamiento así. Nos trazamos primero un plano cartesiano, el eje horizontal, eje X o también que se llama eje de las abscisas, el eje vertical, eje Y o eje de las ordenadas. Entonces, si yo lanzo algún objeto, va a tener esta trayectoria hasta que nuevamente va a impactar con el piso. El momento que lanzo hay una velocidad inicial diferente de cero, hay un ángulo teta de inclinación. En cualquier posición puede ubicarse un punto que ese es el desplazamiento, que aquí lo hemos simbolizado con R minúscula. La gravedad o la aceleración representa la gravedad y como es hacia abajo, esta gravedad es negativa, menos 9,8 si queremos vectorialmente J metros sobre segundos al cuadrado. Si queremos escalar, menos 9,8. Si en algún ejercicio me dice algo específico, trabaje con una gravedad de 10, simplemente está este 9,8 redondeado a una parte entera. Pero si no me dice nada, yo siempre trabajaré con 9,8 la gravedad. En el movimiento parabólico, la velocidad inicial no puede ser nula y su dirección debe ser diferente a la de la aceleración. Es decir, el módulo de la velocidad inicial es diferente a 0 y el unitario de la velocidad inicial es diferente al unitario de A.
Ecuaciones del movimiento parabólico. Asimismo, el gráfico que teníamos en la parte de arriba, solo que hay más elementos, ¿no? Va a tener esta trayectoria hasta que llega o nuevamente impacta al piso. Desde el inicio del lanzamiento, desde el origen de coordenadas hasta donde llega el objeto que hayamos lanzado, esto se representa como A de alcance, la A mayúscula. Desde el piso, en este caso desde el eje X hasta la mitad de la trayectoria, esto es H, altura máxima. La velocidad inicial que decíamos que es diferente de cero, esta velocidad inicial se descompone en las velocidades en la componente en X, V sub 0X y hacia arriba V sub 0Y. Un punto en cualquier parte de la trayectoria, todo esto representaría delta R. Asimismo, si queremos encontrar sus componentes. En este punto, una velocidad V, las componentes Vx, Vy. Cuando nosotros hayamos lanzado el objeto y llega justo hasta la mitad, que es una parte que está creciendo, y a partir de este punto empieza a decrecer. Entonces, hasta ahí se llama un tiempo de subida y lo que baja se llama tiempo de bajada. El tiempo de vuelo que se simboliza con T sub B es 2 veces tiempo de subida, hasta aquí y hasta acá, 2 veces. La componente de X es igual a B sub 0 por coseno de teta y la componente en Y es igual a B sub 0 por el seno de teta. Estas son las ecuaciones que nosotros vamos a manejar en cualquier tiempo t. Primera, para calcular la distancia que avanza horizontalmente. Entonces, delta Rx es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo teta y por el tiempo. Si nosotros relacionamos con esta distancia, con este desplazamiento que avanza horizontalmente en el movimiento semiparabólico, lo que no aparecía es simplemente esta función trigonométrica, coseno de teta. Lo que teníamos es B sub 0 por T. Veamos las fórmulas de la semana anterior que nosotros habíamos revisado. Ahí está, mire. No está como primera, está como segunda. Dice, para calcular la distancia que avanza horizontalmente, delta Rx es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, aquí estaba metido la función trigonométrica coseno de teta. Lo mismo aquí, delta Ry, un medio gt cuadrado. Ahí va a estar insertada la función trigonométrica nada más. Entonces, regresamos a las fórmulas. Ahí está. Entonces, la primera, delta Rx es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo teta por tiempo. Para calcular la distancia que avanza verticalmente, delta Ry es igual a la velocidad inicial por la función trigonométrica seno de teta más un medio de gt cuadrado. Entonces, todo este término en el anterior desaparecía. Solo teníamos un medio gt cuadrado. Para calcular el módulo del desplazamiento, si yo ya tengo las componentes en x y en y, simplemente la raíz cuadrada de delta Rx al cuadrado más delta Ry al cuadrado. Esto es aplicando el teorema de Pitágoras porque se forma un triángulo rectángulo. Para calcular la componente de la velocidad en x, b sub x es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo teta. Para calcular la componente de la velocidad en y, b de y es igual a b sub 0 por el seno de teta más g por t. Para calcular el módulo de la velocidad, b de velocidad es igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Las componentes que hayamos sacado en este caso en 4 y la componente que hayamos sacado en 5. b de x, b de y. Otras fórmulas especiales, la número 7, para calcular el tiempo de subida. T sub s significa tiempo de subida, es igual a la velocidad inicial por la función trigonométrica seno del ángulo teta y sobre la gravedad. Para calcular el tiempo de vuelo, decíamos que el tiempo de vuelo son 2 veces el tiempo de subida. El tiempo de vuelo es igual a otra fórmula, 2 por la velocidad inicial por el seno de teta dividido para g. Lo mismo que teníamos acá, mire. Tiempo de subida, tiempo de vuelo, simplemente aquí cambia 2. Antes era solo b sub 0.
Acá es 2b sub 0 seno de teta sobre la gravedad. Para calcular la altura máxima se simboliza con la h mayúscula y eso es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre 2g. Y para calcular el alcance horizontal máximo, a mayúscula es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble, seno de 2 teta dividido para g. Entonces estas son las formulitas que de acuerdo al problema que nos planteen, nos irá pidiendo algunas de esas cosas. Ecuación de la trayectoria. Las ecuaciones nos permiten describir el movimiento que se produce, por ello la siguiente ecuación nos permite reconstruir la trayectoria que sigue el proyectil. Y es igual a x por la tangente de teta menos 1/2 de gx cuadrado dividido para la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del teta. A esta se le llama la ecuación de la parábola. Análisis de las componentes de la velocidad. Vamos a analizar el siguiente gráfico. Tenemos un movimiento parabólico. Llega hasta este punto, se hace 0 y empieza a descender. Si queremos ubicar varias velocidades en cualquier punto, empezamos con esta velocidad inicial en X, que está de color rojo. En Y no hay velocidad, por eso no aparece. Vamos aquí, si ubicaríamos este punto. Este es Bx con rojo y By con azul. Otro punto, Bx con rojo, By con azul. Cuando llega al punto máximo, la velocidad en Y vale 0, porque no hay componentes, solo en X. Y a partir de ahí vamos a sí mismo. Un punto, B de X, B de Y. B de X, B de Y. Y cuando llegamos ya al piso, se genera la velocidad B de X y hacia abajo la velocidad B y Y. ¿Qué observamos aquí? Que las flechas de color rojo son igualitas, son constantes. Veamos qué dice acá. Al observar la gráfica anterior, podemos concluir que mientras el cuerpo avanza, la componente de la velocidad en el eje X permanece constante. Y la componente de la velocidad en Y, mientras sube, va disminuyendo, hasta que en el punto más alto de la trayectoria, su valor es igual a 0, en la parte superior, ¿no? No hay velocidad en Y. Entonces aquí tenemos una velocidad en Y grande, como va subiendo, otra velocidad Y más pequeña, otra velocidad Y más pequeña, y acá, como le decía, está en el centro, no hay velocidad en Y, es decir, eso valdría 0. Vamos a analizar la componente B sub 0x. B sub 0x, B sub 0x también. Entonces, todas las velocidades en el eje X se dice son constantes, son del mismo tamaño esta flechita de color roja. Todas las flechitas de color roja son del mismo tamaño. Y es lo que dice acá. Dice, al observar la gráfica anterior, podemos concluir que mientras que el cuerpo avanza, la componente de la velocidad en el eje X permanece constante. Eso se vio ahorita que la velocidad en X es del mismo tamaño, las velocidades que están ahí anotadas de color rojo. Y Y mientras sube disminuyendo hasta que el punto más alto de la trayectoria, su valor es igual a 0 y también va bajando. Y también va bajando o aumentando. La aceleración en el movimiento parabólico. En el movimiento parabólico, la velocidad varía simultáneamente en módulo y dirección, por lo que se generan aceleraciones tangenciales y centrípeta o normal, respectivamente. Esta aceleración varía, pero en cada instante su suma, aceleración total, permanece constante. Es decir, pues ahí tenemos el gráfico correspondiente.
ubicamos un punto P, la velocidad hacia arriba, porque para que se dé esa trayectoria. Listen, buenas noches. Buenas noches. Una velocidad inicial diferente de cero. De ley tiene que haber una velocidad que nos permita expulsar al objeto para que tenga esa trayectoria. Referencias. A sub t, que significa la aceleración tangencial. Aquí está dibujado una aceleración tangencial. Por acá también tenemos una aceleración tangencial. A sub c, aceleración centrípeta, es decir, al centro de esta trayectoria. Y finalmente, la aceleración total. Interpretación. En el punto A, el proyectil está subiendo. La aceleración tangencial tiene la misma dirección y que la velocidad, pero sentido contrario, por lo que el movimiento es desacelerado y la aceleración total es A de aceleración es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Esa es una suma vectorial. Eso es en el punto A, decía aquí, ¿no? Dos, en el punto B, el proyectil alcanza la altura máxima y la velocidad horizontal y perpendicular a la aceleración total. La aceleración tangencial es nula porque es la proyección de la aceleración total en la dirección del vector velocidad, y la aceleración total es. Entonces, A de aceleración es igual a la aceleración centrípeta. En el punto C, el proyectil está bajando y la aceleración tangencial tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, por lo que el movimiento es acelerado y la aceleración total es A de aceleración es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Es una suma vectorial. En cualquier posición, la aceleración tangencial es la proyección de la aceleración total en la dirección de la velocidad. Por esta razón, si se conocen los vectores velocidad y aceleración, por definición tenemos A sub t es igual a A por el unitario de B de la velocidad y por el unitario de la velocidad. Para la aceleración centrípeta tenemos aceleración centrípeta es igual a aceleración total menos la aceleración tangencial. Y aquí tenemos dos notas. La primera, el alcance horizontal es máximo cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados. Y la número 2, ángulos complementarios tienen alcances iguales. Pues mucho ojo a estas dos definiciones o dos notas, que puede haber alguna pregunta en el examen o en la prueba. Ejercicios de aplicación. 1. Se lanza un cuerpo con una rapidez de 60 metros sobre segundos y un ángulo de 32 grados sobre la horizontal. Calcular literal A, la posición del proyectil a los 4 segundos de lanzamiento. Literal B, la velocidad del cuerpo a los 2 segundos de lanzamiento. Literal C, el instante en el que el cuerpo alcanza el punto más alto de su trayectoria. Literal D, la altura máxima. Literal E, el alcance horizontal. F, el tiempo en que el cuerpo se mantiene en el aire. Y G, la velocidad con la que impacta en el piso, ¿no? La aceleración de la gravedad. Entonces vamos a trasladar este ejercicio a nuestra pizarra para ir explicando acá. Listo. Entonces, en el ejercicio que usted tiene puede guiarse en su módulo.
Vamos a considerar aquí para poder ir sacando los datos. Entonces nos decía, se lanza un cuerpo con una rapidez de 60 metros sobre segundos. Voy a poner en la parte superior datos. Que es el número 1. Ya. Decía, se lanza un cuerpo con una rapidez de 60 metros sobre segundos. Esto representa la velocidad inicial. Es igual a 60 metros sobre segundos. Y un ángulo de 32 grados. El ángulo teta es igual a 32 grados. Esta simplemente es una letra griega, ¿no? Un dato implícito que no nos va a dar, pero que aquí interviene es la gravedad. La gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. No tenemos más, pasamos a las incógnitas. Incógnitas. La parte A pregunta la posición del proyectil a los 4 segundos de lanzamiento. Eso es delta R en forma vectorial es igual a la incógnita. Pero aquí me dice en un tiempo t de 4 segundos. Literal B. La velocidad del cuerpo a los 2 segundos de lanzamiento. Si yo ya tengo una velocidad inicial, ahorita me está pidiendo la velocidad final que solo le pongo B igual incógnita. En un tiempo ahora de 2 segundos. Literal C. El instante en el que el cuerpo alcanza el punto más alto de la trayectoria. Tiempo de subida. Literal D. Ya, literal D. H mayúscula. Simbolizamos la altura máxima. Literal E, el alcance horizontal máximo. La letra A mayúscula. Literal F. El tiempo en el que el cuerpo se mantiene en el aire. Desde que sube y baja, tiempo de vuelo. La velocidad con la que impacta en el piso. FG. Entonces, aquí tenemos
una velocidad que me pide, pongamos un b sub 1 para poder diferenciar. Pero, como dice, hasta que impacte en el piso, aquí vamos a utilizar el tiempo de vuelo. Listo. Una vez que tenemos los datos, las incógnitas, realizamos un pequeño esquema. Trazamos en primer lugar el plano cartesiano. Uy, seguro lo que no quería. Eje X, eje Y va a tener más o menos esta trayectoria, desde el origen, desde el cero. Aquí no se puede hacer bien este trazo. Ya, vamos si puedo mejorar un poco. Bueno, ahí más o menos tiene esa trayectoria. Decía que en forma horizontal, ya. Entonces va a haber primero una velocidad inicial, el ángulo de 32 grados, en forma horizontal, este representa el alcance desde la parte exterior de la cresta, esto sería la altura. Entonces vamos a ponerle aquí. Puede poner con flecha o esta liñita. Este era el alcance. Pues hasta dónde llegó. Esto es H, o acá nomás podemos acotarle H. Hasta aquí hablaríamos de un tiempo de subida hasta la mitad y acá abajo un tiempo de vuelo.
Aquí podemos decir una velocidad v sub 1, porque acá ya pusimos v sub 0. Vamos entonces ahora sí a la parte de la solución. Debemos recordar las fórmulas de su módulo para ir trabajando. Solución. En la parte A nos pide la posición del proyectil a los 4 segundos de lanzamiento. Entonces queremos encontrar el delta R, que va a ser igual a un delta RI más delta RJ. Este delta es un triangulito, se lee en física incremento también. Delta R YJ. Pero este es delta R X Y. Para cada una de las componentes separamos, voy con la primera, delta Rx va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo teta. Esa es la fórmula que veíamos, coseno del ángulo teta, y esto por el tiempo. Delta XR va a ser igual. La velocidad inicial es un dato, me dice que vale 60 por el coseno de teta. El ángulo teta tenemos de 32 grados, sí, aquí está el dato. Y esto por el tiempo de 4 segundos. Delta RY o delta XR sería. Reemplazo. Delta RX va a ser igual. Ay. Ya ha puesto al revés de esta simbología. Era para que se acuerde más, pero prefiero ponerle así. Para que tenga la misma contextura. Delta RX. Acá es delta RY. Uy. Delta RX es igual. Entonces en la calculadora vamos a poner 60, primero multiplico por 4. 60 por 4 y por cos de 32 grados. La respuesta que me sale con dos cifras decimales, 203,53. Usted eso ya debe, por favor, ir operando en la calculadora. Encontremos por lo menos la parte A. Vamos ahora, delta RY va a ser igual a la velocidad inicial, asimismo la fórmula que tenemos, velocidad inicial por el seno del ángulo teta por tiempo más un medio de gt cuadrado. Delta RY va a ser igual. La velocidad inicial, dato 60, por el seno de teta, el ángulo es de 32 grados, y por el tiempo los 4 segundos. Más un medio, y aquí, ojo, la gravedad es negativa, menos 9,8, y por el tiempo elevado al cuadrado.
Voy a pegarle más porque si no, no me alcanzó. Ya. Pues vamos desde lo más pegado que pueda. Delta RY va a ser igual. La velocidad inicial que valía 60 por el seno de 32 grados y por el tiempo que vale 4, más un medio, la gravedad es negativa, menos 9,8, y por el tiempo que vale 4 al cuadrado. Delta RY es igual. Operando 60 por seno de 32 y por 4, eso me da con dos cifras decimales 127,28. Más por menos 9,8. Aquí 4 al cuadrado es 16. 16 por 9,8 igual y dividido para 2. 78,4. De ley aquí necesita calculadora, ¿no? Delta RY es igual. 127,18 menos 78, 48,78. Ahora sí, reemplazamos. Delta R es igual, en esto de aquí arriba. Dice delta Rx. ¿Cuánto vale delta Rx? Paréntesis, 203,53 y esto le acompañamos con el I. Más delta RY, 48,78, vertical J, cierra metros. Hasta ahí tenemos hecho la parte A. Obviamente que en una prueba no vamos a pedir así tan exagerado, ¿no? Iremos pidiendo por partes nada más. Le vamos a encerrar en un rectángulo. Por favor, nos volvemos a conectar en 10 minutitos. Ahí está resuelto la parte A. Ya le hice. Gracias. 10 minutitos nos vemos.